Bueno, vamos a, vamos a continuar con el desarrollo de este seminario, de este encuentro. Eh, Creo que no vamos muy mal del todo. Y bueno, mejor dicho, creo que vamos bien. Eh, entonces, ahora a continuación tenemos a el profesor Fernando Vallespín, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, creo que Fernando Vallespín es lo suficientemente conocido por todos nosotros, tanto por sus obras como por su participación en algunos medios de comunicación, e incluso en algún momento, no sé si no salió un poquillo quemado, pero estuvo en algún puesto de responsabilidad política. Pero ante todo yo creo que Fernando Vallespín es uno de los académicos en ciencia política más serios del país. No me voy a extender más, simplemente decir que Fernando Vallespín va a hablar de el Estado en Hobbes frente a Suárez. Sin más, Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Victoriano. Así, sí, ¿no? Sí. ¿Se oye? Sí. Aunque yo no sé si... Sí, ahora. Eh, bueno, vamos a ver. Muchas gracias, Victoriano. Más que nada eh, por tu introducción también, pero sobre todo por darme la posibilidad de repasar a la segunda escolástica, que la tenía muy abandonada, y me he llevado alguna sorpresa. Sorpresa sobre todo, primero porque creo que está muy claramente infravalorada, ¿no? Dentro de la historia del pensamiento político. Y luego además cuando se explica, estoy hablando de textos no españoles, ¿eh? Cuando se explica mal. O sea, se explica mal en el sentido de que o bien se hace como Quentin Skinner, ¿no? Le meten un batiburrillo del postomismo, ¿no? De los neotomistas, con lo cual, pues bueno, quedan, yo creo que excesivamente cobijados dentro de la tradición del derecho natural tomista, y por tanto yo creo que ahí hay un cierto abandono del intento por buscar cuál es su auténtica personalidad y cuál es el hecho diferencial que introducen, ¿no? Y luego también yo creo que no se suele recurrir a ellos, sí cuando, por ejemplo, se busca justificar los derechos humanos, e incluso el derecho internacional, evidentemente, pero no se recurre a ellos cuando se habla del derecho constitucional, cuando yo creo que hay elementos ahí que podrían haberse incorporado, ¿no? Em, bueno, lo que me pediste, que es hablar del Estado en Hobbes y en Suárez, la verdad es que en Suárez yo no he visto muy claro cuál es la definición del Estado, es decir, es un Estado demasiado quizá vinculado a los presupuestos de constitución del mismo, y por tanto no tenemos, digamos, yo creo que no hay una teoría política del Estado en Suárez, pero bueno, puedo estar completamente equivocado y he dicho que no soy para nada experto, y desde luego la forma en la que Hobbes lo aborda es radicalmente distinto. Bueno, me parece que para empezar, y voy a empezar por Hobbes, y desde Hobbes luego después voy a ir a Suárez, o sea que voy a hacer el camino cronológicamente diferente. Sí me gustaría observar algo, y es que Suárez es de los pocos autores a los que Hobbes cita en el Leviatán, ¿eh? Y esto ya tiene que darnos una pista. Me parece que lo cita en el capítulo 10, no recuerdo bien, cuando habla de lenguaje escolástico y, digamos, su incapacidad para decir algo claro. Entonces sabemos que en el método hobbesiano, digamos, las palabras una clara definición, una clara puesta en relación
del significado de las palabras, ¿no? Digamos, con la argumentación es absolutamente clave. O sea, yo creo que la teoría del lenguaje en Hobbes, que ahora es cuando se está empezando a recuperar de verdad, anticipa ya lo que muchos elementos de la filosofía del lenguaje posterior. Y entonces, bueno, pues el ejemplo que pone, ¿no?, de los escolásticos que se valen de un lenguaje que en el fondo no tiene ninguna correlación o no tiene ninguna relación con la realidad, ¿eh? Entonces ahí es cuando realmente cita a Suárez, y yo creo, y aquí esto me hubiera gustado poder discutirlo con el propio Skinner, porque es uno de los que más sabe sobre Hobbes. Yo creo que lo hace para, digamos, atacar la tradición de la segunda escolástica por la cabeza, ¿eh? Es decir, porque ve en Suárez, yo creo, el más potente, ¿no?, de los autores de la escuela de Salamanca, o la segunda escolástica española, llamémosle como queramos. Y luego hay un punto que también he hecho en falta, y es el poder haber averiguado si Hobbes realmente pensaba más digamos, en esa teoría del derecho natural propia de la segunda escolástica, que no en la que se le suele atribuir, digamos, como quiebra, ¿no?, como la quiebra que él introduce, que es la de Hooker, ¿no?, que es un poco, digamos, la versión más sajona, ¿no?, de la escolástica. Yo creo que él tenía más interés por tomar distancia respecto respecto a Suárez, ¿no?, Vitoria y otros, ¿no? Bien, bueno, como Hobbes es muy conocido, realmente no he sabido muy bien qué es por dónde tenía que empezar a la hora de explicar su teoría del Estado. Sí he querido rescatar algunas consideraciones que se contiene en el capítulo 18 de Leviatán, y que normalmente son consideraciones que no se tienen en cuenta cuando se habla de la teoría del Estado en Hobbes. Y eso quiero dejarlo claro desde el principio, ¿no? Yo creo que como la gran diferencia entre Hobbes y Suárez estriba no solamente en las atribuciones del Estado, ni en los derechos, ¿no?, la posibilidad, o no, de que se reserven derechos los súbditos, ¿no? Ya sabemos cómo para Hobbes eso es imposible, para Suárez sí. Enseguida entraremos un poco en esa cuestión, pero lo que sí me parece relevante es el destacar la ruptura radical de Hobbes, y empezar con eso respecto de lo que es la tradición, lo que es el discurso aristotélico tomista, ¿no? O sea, que a mí es donde me parece que deberíamos empezar, no por nada, sino porque luego lo que nos vamos a encontrar en Suárez, en definitiva, es un intento de poner al día de forma más realista, bueno, toda la tradición del derecho natural que introduce Tomás de Aquino, ¿no? Y lo hace de una manera mucho más sofisticada, por supuesto, que el Aquinate. Y por cierto, el Aquinate, yo recuerdo una vez un seminario en Estados Unidos que estaban hablando de alguien y no tenía ni idea a quién se referían. Y a quien se referían era literalmente a un tal Aquinas. Aquinas. Y claro, porque yo pensaba, no puedo ser tan tonto de no saber a quién se refieren, cuando todo el mundo, incluso chavales jóvenes y tal, sabían perfectamente de a quién se estaba refiriendo. Y yo daba vueltas, y ya por fin, por el contenido de eso, es Aquinas, ¿no? Claro. Entonces, Aquinas era el Aquinate. Perdón, ha sido una cosa que siempre que pienso en Tomás de Aquino no puedo evitar recordarlo. Bueno, yo creo que el gran salto, ¿no?, que da Thomas Hobbes es
el que nos permite asistir a lo que podríamos llamar el nacimiento del hombre autónomo, del hombre libre y moderno, incluso igual, que es algo que no se ha subrayado suficientemente, pero que en el estado de naturaleza realmente uno de los rasgos más fascinantes es que ya parecemos todos como radicalmente iguales. ¿Cómo ese individualismo en Hobbes responde a ese presupuesto antropológico de que el nexo causal de todo lo humano comienza, ¿no?, en la definición del interés propio como un mecanismo para poder hacer inteligible lo que aparentemente no es inteligible, como es la propia carga impulsiva que tiene todo ser humano, ¿no? O sea que, y yo creo que de ahí mismo es de donde surge la prioridad que él dota a todo lo que tiene que ver con la autoconservación, la búsqueda, ¿no?, casi patológica de la seguridad y a, bueno, esa aspiración, ¿no?, de que realmente el ser humano, para poder relajarse, para poder calmar su ansiedad, inevitablemente necesita gozar de un mecanismo artificial, y ahora diré algo sobre eso, un mecanismo artificial que le permita protegerse, ¿no? Protegerse y dejar un espacio a la vez para que esa carga impulsiva, reconcentrada o encubierta dentro de lo que podemos entender que es el interés propio de cada cual, pues pueda desarrollarse. Entonces aquí es donde yo creo que se revierte radicalmente la anterior concepción aristotélico-tomista. Ver muy rápido en la antropología, porque como se sabe, del ser sociable, ese animal político, ¿no?, propio del aristotelismo, se pasa a un hombre asocial, un hombre sin vínculos. Realmente es un hombre, casi se podría decir que sin padre. O sea, que es digamos, la sociedad, por llamarlo de alguna manera, del estado de naturaleza es una sociedad sin padre, donde hay un subjetivismo psicológico muy marcado, pero donde por otra parte se hace esa afirmación radical que acabo de decir de igualdad natural entre las personas. Como la antropología en Hobbes es lo más conocido, paso ya muy rápidamente, ¿no? Entonces el segundo rasgo que yo acentuaría es el cual sea el telos del hombre, esa visión aristotélico-tomista de que realmente la autorrealización del hombre se encuentra siempre en comunidad con otros hombres, que la vida social es la condición de posibilidad para alcanzar la felicidad, y que por tanto aquello que hay que predicar como lo más ajustado a la naturaleza del hombre sería un comunitarismo cooperativo. Esto creo que está también muy presente en Suárez, está muy presente en otros autores de la escuela de Salamanca. Claro, frente a esta idea, el telos del hombre en Hobbes, y aquí es lo que lo hace tan crudo, no es la autopreservación y la búsqueda de la satisfacción de sus impulsos a través de la maximización de sus intereses gracias a la adquisición del poder. Es decir, el poder como aspiración de control que es instrumental, por otra parte, para tener la capacidad de poder satisfacer ese impulso, ¿no?, de realizar sus deseos. Por tanto, aquí, frente al comunitarismo cooperativo, un individualismo privatista sería un poco la idea. Bueno, aquí habría muchísimo que decir, pero no tengo tiempo. El tercer punto, la naturaleza del Estado, ¿no? La naturaleza del Estado se ve en la tradición aristotélico-tomista como una comunidad natural, eso sí, organizada a través de instituciones y prácticas comunes, con un predominio de la racionalidad práctica. Por tanto, la dimensión ética es
es consustancial, ¿no?, a la hora de pensar el Estado. Digamos, es esa incorporación de la dimensión ética a todo lo político que viene precisamente de el discurso griego, ¿no?, tanto en Platón como en Aristóteles, y aquí lo que nos encontramos es algo completamente diferente. Es decir, aquí el Estado es un artificio, por tanto, no es praxis, la vida política no es praxis, sino que se sostiene fundamentalmente a través de la dimensión poética, ¿eh? Es decir, es un constructo, y ese contrato no nace de un impulso, digamos, de un impulso por institucionalizar aquello a lo que no llega el derecho natural, como nos encontraremos, por ejemplo, en Suárez, y en otros, sino aquí es un contrato nacido de criterios puros de racionalidad instrumental, aunque luego diré algo más sobre esto. Por cierto, al hablar de el fin del hombre, cuando dije que era la autopreservación, claro, aquí hay que contrastar también el concepto de felicidad aristotélico, el concepto de felicidad hobbesiano. El concepto de felicidad aristotélico, eso de la eudaimonía como aquello hacia lo que todos tienden, que solamente se puede satisfacer en comunidad precisamente con otros. En Hobbes, digamos, la felicidad es el tener la capacidad para tener el mayor éxito posible, en la persecución de nuestros intereses, cualesquiera que estos sean. Punto. Es decir, por tanto, es feliz quien consigue satisfacer sus deseos. Es una cosa muy cruda, que suena hedonista, pero ojo, por la propia forma a través de la cual Hobbes nos describe lo que es la racionalidad, sería compatible con la felicidad a la que aspiraría, por ejemplo, Teresa de Calcuta. O sea, porque el fin es unirse a Dios, eso es donde yo creo que está la felicidad, y por tanto yo instrumentalizo mi vida es decir, yo busco los medios para intentar satisfacer la consecución de ese fin. Es decir, que en el fondo lo que motivaría a Teresa de Calcuta, o una persona, diríamos, con grandes convicciones espirituales, sería el mismo impulso que motiva a un hedonista. Esto puede sonar muy sacrílego, pero esa es la forma en la que Hobbes efectivamente describe lo que es la racionalidad, y es por lo que su concepto de razón, inmediatamente, Paloma, lo incorporan los economistas, como bien sabes, ¿no? Es decir, ahí es un problema de cálculo, ¿no?, de coste-beneficio, y ahí por los precios realmente son los que te orientan, ¿no?, y te permiten. Bueno, aquí tenemos mira a Paloma y le tengo aquí a mi derecha, ¿no? Tengo aquí a mi derecha al otro. Bien, y luego el fin del Estado está conectado también con la propia naturaleza del Estado y cuál es el fin del hombre, evidentemente. En la tradición antigua es la realización de la vida buena y la felicidad del hombre. El ideal de la comunidad de amigos, es decir, la búsqueda de un summum bonum, esto es muy importante, mientras que por el otro lado es evitar el summum malum, es decir, garantizar el orden y la seguridad mediante el monopolio de la violencia a través de la ley. Y claro, cuando alguien como Hobbes piensa que el Estado solo puede disolver nuestros miedos si él mismo da miedo, que es todo lo que hay detrás de la escenificación del Leviatán, como dice la Biblia, ¿no?, cuando se describe el Leviatán, ¿no?, el miedo baila. O sea, que el Estado no puede ocultar su fuerza coercitiva, sino que su fuerza coercitiva tiene que estar siempre presente para que pueda ser capaz de garantizar, claro, es que paradoja tan fascinante, ¿no?, de garantizar, digamos, su propia existencia, que es disolvernos el miedo. Es decir, el miedo solo puede disolverse generando miedo, porque si no generamos miedo volvemos otra vez a las andadas, y ahí hay un potencial, diríamos, ya de subversión que es muy interesante. Bueno, pues todo esto
yo creo que lo traslada a la antesala del Estado, digamos, al proceso a través del cual pues, se trata de describir la justificación del mismo, que es la descripción del estado de naturaleza, el maravilloso capítulo 13 que yo lo releo una y otra vez y cada vez me gusta más, ¿no? Yo he decidido que cuando me jubile me dedicaré a cosas completamente absurdas, como entre otras, aprenderme de memoria el capítulo 13 del Leviatán, ¿no? Aunque solamente sea para declamarlo yo mismo mientras esté en la ducha, por ejemplo, o nadando, ¿no? ¿Qué? No, en inglés, no, en inglés, evidentemente en inglés. No, porque la fuerza está yo creo que la fuerza está en el inglés, ¿no? Hombre, es que es verdaderamente espectacular. Bueno, pues lo que nos encontramos allí, por tanto, es una situación de la descripción de esta monarquía. Bueno, es súper conocido, no voy a entrar mucho en eso, pero sí me interesa que veamos los presupuestos. Y el presupuesto, antes he insistido mucho, es la igualdad que se entiende como la correlativa exposición por parte de todos al riesgo de perder la vida, pero la igualdad también es que todos poseemos una naturaleza igual. Y claro, el hecho de decir que todos poseemos una naturaleza igual significa que todos compartimos las mismas pasiones y que por tanto, es decir, que no hay unos respecto de los cuales podamos presumir que son buenos y otros que son malos, sino que todos por igual van a reaccionar por igual también ante las amenazas, precisamente, a las que se ven sometidos. Y luego, otro elemento fundamental, que es la competencia por recursos escasos y la satisfacción de las ansias de poder. A eso se une la desconfianza, ¿no?, ante la certeza respecto de las pretensiones de los demás, las estratagemas que pudieran estar urdiendo a nuestras espaldas, y esto es lo que impulsa fundamentalmente a un rearme continuo. Y luego el cuarto punto, que me parece que es verdaderamente maravillosa, que es el ansia de gloria, ¿no?, que es lo que conduce a la vainglory, la vanagloria, que es una pena que no lo utilicemos más ese término, ¿no?, que también existe en castellano, esa especie de impulso que nos impulsa a destacar, ¿no?, sobre los demás, sin atender a la razón, es decir, que nos busca a conseguir un reconocimiento patológico. A mí me gustó mucho leer, muchísimos años después de que yo le hubiera dado vueltas al tema un librito muy pequeño de Lacan, o Lacan, como se quiera pronunciar, que se llama Le Désir, el deseo, donde dice que el deseo en el hombre tiene dos cabezas. Una es el deseo en el sentido hobbesiano o freudiano, ¿no?, erótico, es decir, la necesidad, digamos, de gratificarnos, y el segundo deseo tan potente como ese es la necesidad de reconocimiento. Es que claro, o sea, necesitamos ya desde bebés ver la mirada de la madre sobre nosotros, ¿no?, y luego que la mirada de nuestros compañeros, y luego así sucesivamente. Entonces, claro, eso está ahí en el estado de naturaleza. Y a mí me parece que eso es un logro de Hobbes, porque siempre hemos pensado que entre otros Rousseau, aquí tenemos a María José que lo puede confirmar o no, que digamos la búsqueda del reconocimiento es una distorsión social, es decir, que es el tipo de sociedad el que nos conduce a buscar el reconocimiento, no que sea algo que es consustancial a nuestra propia naturaleza, que es algo que nos desvela precisamente Hobbes, ¿no? Bueno, entonces aquí es donde el estado de naturaleza da paso al estado de guerra, la convicción de que una actividad predatoria es más rentable que la propia actividad productiva. Bueno, aquí está la teoría de juegos, ¿no?, que bajo circunstancias favorables un ataque anticipatorio permite garantizar cierta seguridad, aunque esta seguridad es siempre relativa, que no hace falta que exista una lucha efectiva, sino una voluntad de confrontación
violenta suficientemente declarada, y lo estoy citando ahora literalmente, es decir, si esa predisposición está suficientemente generalizada, ya nos suscita temor. Es decir, que no hace falta que veamos cómo se cortan cabezas, sino que palpemos, ¿no? Eso. Y lo peor de todo, dice, hay un constante miedo y un constante peligro de perecer por la muerte violenta, y la vida de cada hombre es solitary, poor, nasty, brutal and short. Por eso digo que hay que aprendérselo, en inglés, en castellano no suena igual. Bien, esto no tiene nada que ver con la otra tradición que nos interesa aquí en este contexto. Es decir, esto es Hobbes, y solo Hobbes, y para ver algo parecido tenemos que recurrir quizá a Tomás de Aquino, pero por otras causas, es decir, no por la forma en la que está estructurado ese body, ¿no?, material que es el hombre, como los describe Hobbes, sino por el pecado original, ¿no?, que es otro, digamos que es un tipo de explicación radicalmente distinta, aunque las conclusiones no serían muy distintas de aquellas a las que llega Hobbes, y eso me parece que es muy interesante que lo tengamos en... Esto nunca se debe hacer, pero esas palabras que acabas de citar en inglés, las que nos ponen carne de gallina, todo, está en la presentación anterior, Pepe Barrientos ha citado unas palabras de Francisco de Vitoria, refiriéndose a la soledad del hombre, y a pesar de que Francisco de Vitoria tiene una concepción más aristotélica en cuanto a la soledad natural, pero sin Estado, sin sociedad. Francisco de Vitoria tiene una serie de calificativos muy similares a los de Hobbes. Claro, bueno, es el verso de Borges, ¿no? No nos une el amor, sino el espanto. O sea, que eso es vamos. O sea, que es lo que ocurre también, por cierto, ahora, como no sois politólogos, supongo, la mayoría, los politólogos ahora estamos indagando sobre un fenómeno que cada vez se acentúa más, que es lo que se llama el partidismo negativo. Negative partisanship es el nombre técnico. Digo nombre técnico porque sabes que los politólogos somos muy horteras y utilizamos eso de clivaje, ¿no? En vez de decir fractura por lo de cleavage, tú fíjate cómo se puede llegar a clivaje desde cleavage, ¿no? O sea, que uno no entiende, pero... Y entonces lo que viene a decir el partidismo negativo es que no nos une el amor a los nuestros, sino el odio a los otros. Es decir, que yo voto a Trump porque odio a los demócratas, no porque Trump me entusiasme y viceversa, ¿no? Entonces, claro, y eso está empezando a ocurrir ya en España, y es un tema que también está muy presente. Bueno, las leyes naturales. Aquí ese es un tema en el que no puedo entrar. No lo he dicho, pero acabo de sacar un libro sobre Hobbes, si no te importa enseñarlo, te he traído una copia. Lo que pasa es que es política y verdad en el Leviatán, que, bueno, lo que hace ahí es un poco... Es un Hobbes muy... que normalmente no se suele destacar. Yo creo que es el Hobbes más de Tucídides, ¿no? O sea, por lo menos se puede decir un poco lo que Tucídides enseñó a Hobbes respecto a qué cosas te tienes que fijar cuando hay conflicto, ¿no? Y lo que te tienes que fijar fundamentalmente es cuando la gente ya no carece de un mundo común y comienza a describir de forma partidaria la realidad política. A partir de ese momento ya no hay posibilidad de acceder a ningún tipo de acuerdo y ahí comienza realmente los conflictos, ¿no? O sea, sobre todo el núcleo de eso es. Pero no sé, iba a referirme al bueno, sí, que ahí introduzco una pequeña discusión sobre las leyes naturales. Eso que dice, ¿no?, que la razón sugiere normas de paz que se encuentran en la ley natural.
Y entonces él dice son las reglas generales por las cuales se prohíbe al hombre hacer aquello que sea destructivo para su vida, ¿no? Entonces, 5 minutos no puede ser, 5 minutos no he empezado, ¿de verdad? Es una broma, ¿no? Estoy empezando, todavía no he llegado al estado. No, bueno, mira lo que tengo por aquí. O sea que, no puede ser, ¿no? Es broma. Bueno, dejadme seguir. Esto, aquí es donde también nos encontramos una de las grandes diferencias, ¿no? Respecto del derecho natural tradicional. Yo soy de los que creen, aunque hay interpretaciones para todos los gustos, es que si se trata única y exclusivamente de puras reglas prudenciales o si por el contrario las normas obligan moralmente, que es la tesis de Warrender y Taylor, la clásica, que luego algunos han seguido. Como sabéis también, estos mismos autores dicen también que la religión en Hobbes, ¿no? O sea, que Hobbes era un creyente convencido, ¿no? En contra de casi el resto de los que nos hemos dedicado también a analizar lo de la religión en Hobbes. Yo creo que sí son puras reglas prudenciales y que esto es precisamente lo que separa de tanto a Hobbes de los digamos de la segunda escolástica. Y bueno, luego está la instauración del Leviatán, que tiene un elemento, o sea, que rompe con la tradición. Cuando hablo de tradición, hablo ahora aquí de la segunda escolástica, es decir, que no es un doble contrato, no es por un lado un contrato social en un sentido estricto y después un contrato político, ¿no? Un pactum subjectionis, ¿no? Que a través del cual pues, se ponen condiciones a aquel al que se autoriza, diríamos, a ejercer el poder sobre nosotros, que establece las condiciones precisamente de una obligación política, ¿no? Sino que la visión de Hobbes es mucho más radical en el sentido de decir, en un solo acto nos instituimos en sociedad y nos instituimos en orden político. ¿Y por qué lo hace así? ¿No? Esto es yo le he dado muchas vueltas a esta idea, porque además es contraintuitivo, ¿no? Es decir, que es innegable que el ser humano es un animal gregario. O sea, que el tratar de convencernos de que no lo sea, pues es prácticamente inútil, por muy fuertes que sean sus argumentos. Pues bueno, yo creo que realmente es por evitar porque claro, allí donde hay eso que fue la primera frase que me dijeron cuando entré en la Facultad de Derecho, ubi societas ibi ius, el primer profesor que me dio clase empezó con eso. Allí donde hay sociedad y derecho, es decir, que aunque no haya un derecho formal, hay costumbres que son, digamos, que vinculan exactamente igual. Entonces, claro, ya hay un derecho, es decir, que el derecho natural y la forma en la que tanto Locke, como la segunda escolástica describe el estado de naturaleza, yo creo que es muy sensata, en el sentido de que el derecho natural sí tiene cierta vigencia, entendiendo por derecho natural, digamos, ampliando un poco el concepto, es decir, que sí hay como una especie de protoderecho, es decir, hay normas, ¿no? O sea, que es que lo dice el propio Aristóteles, ¿no? Cuando dice, no, es que en cuanto se reúnen dos personas ya hay que establecer reglas. ¿Y dónde están esas reglas? Dice, hasta que podamos elaborarlas, pues están en el ethos, o sea, en la costumbre. Es decir, si uno es una persona mayor, pues yo le hablo con respeto y eso lo podemos llamar derecho natural o no, pero son reglas que todas las culturas pues, se van interiorizando y que no necesitan de la existencia de instituciones coercitivas, incluso de instituciones mínimamente desarrolladas, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que le importa a Hobbes es que el pacto tenga eficacia, ¿no? Es decir, por eso el pactum subjectionis tiene que ir unido al pacto social, ¿no? O sea, entonces ahí es donde, o sea, que
otra frase hobbesiana que no tiene traducción, porque por lo menos pierde toda la belleza, es pacts without the sword are but words. Pactos sin la espada no son más que palabras, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahí perdemos esa rima, ¿no? Entre sword y word, ¿no? Que es... Entonces, claro, ahí entonces, claro, el de qué nos sirven los pactos, bueno, que esto también lo discutieron mucho los escolásticos, de qué nos sirven los pactos si no hay una predisposición a seguirlos, ¿no? Entonces, claro, una de las razones precisamente a favor de que son reglas de prudencia es que si fueran normas morales vinculantes, no hacía falta que estuviera la espada detrás inmediatamente, al menos, ¿no? O sea, que yo creo que hay ahí, que este es un tema muy bonito, tampoco tenemos mucho tiempo para poder revisarlo. Y claro, luego el segundo punto, que también chirría porque esto también es otra ruptura con respecto a toda la tradición anterior, no solamente de la escolástica, sino también de todos los monarcómacos y todo lo demás, y que una vez autorizado, el poder del soberano ya es irrevocable, ¿no? Esto me parece que es algo fundamental, y la entrega por parte de todos de su derecho natural a todo. Y me parece que es un punto absolutamente fundamental. Como sabéis, hay dos formas de acceso al Estado: por contrato, lo que él llama Commonwealth by Institution, y luego por adquisición o sometimiento, Commonwealth by Acquisition, que eso lo mete, como es sabido, para poder justificar precisamente a Cromwell. Bien, todo esto es ajeno radicalmente a lo que nos dice o lo que nos va a decir Suárez, porque el consentimiento, aunque el consentimiento también es entre las partes que firman el contrato, lo peculiar del contrato hobbesiano es que es un contrato a favor de otro. A favor de otro distinto, digamos, de aquellos que participan en él. O sea, él tiene que estar de acuerdo en aceptar las funciones que le han encomendado, ¿no? Pero digamos que es ajeno a esa corporación, ¿no?, que decide erigirle en administrador de la misma, por utilizarse un lenguaje más bien jurídico. Bueno, entonces ahí, yo creo que al fijarnos en el poder de Leviatán hay dos dimensiones que me gustaría sacar a la luz. No, dime de verdad ahora, ¿de cuánto tiempo dispongo para ir más o menos? Bueno, desde ahora ya sé que 5 minutos. Vale, muy bien. Bueno, entonces muy rápido. Bueno, todo el mundo sabe que el poder del soberano es absoluto, que todo el orden jurídico es creación del Estado, que no existe ninguna dimensión ética que no esté articulada a través de él, que tiene el derecho a establecer impuestos, declarar la guerra y la paz, controlar la libertad de opinión, que eso es un tema que también toco ahí en el libro, impartir honores y distinciones, fijaros, fundamental, que es el tema ese de la vainglory. Pero claro, la vainglory es fantástico porque si tú a alguien que potencialmente es tu enemigo le nombras ministro en tu gobierno, ya satisfaces su búsqueda de gloria y lo tienes de tu parte, ¿no? O sea que, claro, y saber administrar eso no está nada mal, ¿no? O sea que esto es más maquiaveliano que hobbesiano, pero está ahí. Pero ahora viene la parte maquiaveliana que normalmente a la que no tendemos, y es la que me quería resaltar aquí, porque la parte hobbesiana del Estado ya la sabemos, pero claro, la parte hobbesiana y lo que le interesa a Hobbes es describir lo que es el officium del soberano, ¿no? Es decir, the seat of power, que él dice, ¿no?, la sede del poder. O sea, ¿qué tiene que hacer quien está en la sede del poder? Pero es que Maquiavelo es mucho más de establecer máximas, ¿no? O sea, si quieres conseguir X, tienes que hacer Y, ¿no? Si quieres conseguir Y, tienes que tal. Son todo como silogismos, ¿no? Donde nos da instrucciones, bueno, da instrucciones a quien va a ejercer el poder para que lo haga. Y Hobbes también las tiene. Y esto ya digo que es algo que no se suele analizar. Son máximas de prudencia o consejos para el soberano, como
promover un gobierno justo dirigido al bien común, reparto proporcional de impuestos, educación política, justa y equitativa aplicación de castigos y recompensas, sistema judicial imparcial, atención, velar por los más menesterosos y evitar la miseria. Que eso es algo que no se ha visto, o sea, está anticipando el estado de bienestar. O sea, es decir, que la vida de las personas también se juega pasando hambre. Es decir, que tú también, o sea, es decir, lo que se trata es de que te quite el miedo, ¿eh? Y como yo sacaba a la luz ahí siguiendo un trabajo, una alemana muy lista, el propio frontispicio de Leviatán nos describe una ciudad que está confinada por la peste, ¿eh? Porque salen allí 2 médicos de la peste en pequeñito, pequeñito, entonces es muy interesante también, es decir, que el Estado también nos protege frente a las epidemias. O sea, y claro, eso no lo puede hacer un Estado que no se identifique con un bien público, ¿eh? Es decir, que yo creo que lo que describe es cuáles son los contenidos del bienestar general, de tal manera que si tú atiendes a las máximas que impone el bienestar general, no tendrás problemas. Y por lo tanto asegurará realmente eso. Bueno, yo voy a pasar a Suárez, porque si no, no voy a hablar de Suárez, sigo hablando de Hobbes. Yo creo que hay una diferencia, por aquello con lo que comencé, en Suárez, respecto de la visión aristotélico-tomista, que me parece que es muy, muy interesante, y es que en esta, como he dicho yo antes, el telos de la acción política es la exigencia de una vida virtuosa, es decir, el promover que los súbditos accedan a una vida virtuosa, mientras que Suárez yo creo que lo que predomina es más bien la búsqueda de que el Estado satisfaga necesidades materiales. Hombre, desde el momento en que tiene que sujetarse al derecho natural, evidentemente no puede perder de vista esa otra dimensión, digamos, de la virtud, ¿eh? Pero yo creo que aquí hay un elemento de realismo que a mí me parece que es muy satisfactorio observar, ¿no? Que también lo pueda producir esta institución llamada Estado, ¿no? Y lo cito literalmente, dice: el poder estatal solo busca directamente el bienestar y la felicidad temporal del estado del hombre en esta vida. Por eso se denomina también potestas temporalis. Es decir, que aquello que tiene que ver con la otra vida, que tiene que ver con el más allá, quien lo debe administrar, y con el bienestar espiritual, es la Iglesia, ¿eh? O sea, no nos fijemos en exceso en el Estado como ente que promociona virtudes, sino que seamos conscientes de que esa no es el rol fundamental del Estado, sino que el rol fundamental del Estado tiene mucho más que ver con algo que sí le puede aproximar algo a Hobbes, que es con la gestión de algo tan crudo como es el poder, y sobre todo con la satisfacción de todo eso que tiene que ver con el bienestar material, ¿no? Y luego, respecto del soberano y ver hasta qué punto el soberano es absoluto o no, yo creo que Hobbes hace una distinción muy clara, muy clara. Al no establecer mecanismos para evitarlo, no se puede decir que realmente la introduce. Yo creo que hace una distinción entre gobierno absoluto y gobierno despótico. Él está a favor de un gobierno absoluto, o sea, la unidad del poder en única instancia, pero está en contra de un gobierno despótico. Porque si no, no hubiera dado esos consejos, ¿no? Es decir, si tú no haces esto, acabas convirtiéndote en un monarca despótico, y a partir de ese momento te va a ser imposible controlar la rebelión. Si no controlas la rebelión, vuelve la violencia, vuelve el miedo, y de facto nos volvemos a ubicar en el estado de naturaleza, y por tanto los fines del contrato se pierden.
Bueno, entonces yo creo que aquí lo que sí me parece que es muy interesante y que luego después va a tratar el propio Estado de Derecho es la necesidad de sujeción a una ley que se ajusta efectivamente, digamos, a los presupuestos morales que tiene que tener en cuenta toda disposición normativa, que el acto de traslación del poder es revocable. Me parece que esto es fundamental. Y por supuesto, ahora que tanto se habla de que los pactos deben ser respetados, lo oímos casi todas las semanas en boca de Podemos, como es sabido, ¿no? O sea, que recojan ese principio, ¿no?, tan noble del pacta sunt servanda, ¿no?, que es uno de los principios fundamentales del derecho natural. Es decir, que el gobernante nunca se puede liberar de las obligaciones que ha adquirido, y que, por supuesto, el pueblo puede reservarse derechos a través de ese contrato, precisamente. Puede limitar en el tiempo un contrato con una sujeción a un determinado monarca, y sobre todo el contenido de las atribuciones del Estado. Imagino que habréis hablado mucho del derecho de resistencia, etcétera, que eso no quiero entrar en esto, pero sí me ha sorprendido el espacio que algunos comentaristas sajones e incluso alemanes, como Gierke, ¿no?, le dan al consenso, ¿eh? Es decir, se exige un consenso unánime, aunque el propio Hobbes tampoco piensa que fuera a ser un consenso unánime, ¿eh? Se exige un consenso unánime. ¿Qué tipo de consenso? Y sobre todo, ¿cómo va a ser el juicio que nos conduce a la necesidad del Estado en vez de permanecer dentro del Estado, dentro del derecho natural? Si me han dicho que me calle. Si lo sé, no me lo preparo tanto. ¿Sabes? Hago un resumen. Claro, a este le deja porque es su amigo. Sí. Vale, me callo. Bueno, a ver si podemos recoger alguna cosa Bueno, muchísimas